Hola nuevamente, como ya saben soy Catherine Zavala, médico fisiatra y ahora vamos a continuar hablando sobre la fisiopatología del dolor musculoesquelético. Para hablar de fisiopatología del dolor debemos hablar sobre la nocicepción. Este es un sistema neurológico específico y de alta complejidad, de respuesta rápida, que tiene varias fases en su señalización desde la periferia hasta la percepción de los centros superiores. El dolor no es generado por un sistema que es fijo e inmutable, sino que es el resultado de la participación de moléculas y circuitos altamente plásticos. Por lo tanto, cada sistema de nocicepción va a ser muy diferente e incluso irá cambiando a lo largo del tiempo. La nocicepción se compone de 4 fases. Estas son transducción, transmisión, modulación y percepción. Iremos viendo lo más relevante de cada una de ellas. La primera etapa, transducción, implica la activación o la actividad de los nociceptores. Estos son las terminaciones nerviosas libres de los aferentes sensoriales primarios, es decir, las neuronas de primer orden, cuyos somas están localizados en los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal. En la imagen podemos ver a la izquierda una representación de la piel, en donde se encuentran los nociceptores conformados por las fibras nerviosas A delta y C, cuyo soma se encuentra en la médula espinal que vemos en la parte central de la imagen. Los nociceptores son capaces de sensar estímulos térmicos, mecánicos y químicos y convertirlos en potenciales de acción que entonces ya pueden ser transmitidos al sistema nervioso central. Por lo tanto, la transducción, en palabras simples, es un sistema de conversión analógico que convierte una forma de energía en otra para poder transmitirlo al cerebro. Hay 2 grandes tipos de nociceptores en general, los mecanorreceptores de umbral alto y los nociceptores polimodales. Los mecanorreceptores de umbral alto responden a la deformación mecánica intensa. Los mecanorreceptores normalmente son receptores que sirven para el tacto, tanto grueso como el fino. Sin embargo, cuando estas deformaciones mecánicas son intensas, estos mecanorreceptores también tienen la capacidad de convertirlas en dolor. La mayoría está conformado por fibras tipo A delta, las cuales están ligeramente mielinizadas, por lo que al tener algo de mielina son más rápidas que las de tipo C, alcanzando una velocidad de 4 a 32 metros por segundo, siendo capaces de desencadenar un dolor de tipo rápido. Por otro lado, la mayor parte de los estímulos nocivos son más bien sensados por los nociceptores polimodales. Estos son nociceptores que tienen la capacidad de responder a muchas modalidades de estímulos, como nocivos, mecánicos, térmicos y sobre todo mucho a los estímulos químicos, en la forma de sustancias que, en general, se asocian a la posibilidad de lesión tisular. Están conformados por fibras tipo C, las cuales no poseen mielina, por lo que en consecuencia son más lentas que las fibras A delta, con una velocidad que alcanza de 0,5 a 2 metros por segundo. La segunda etapa es la transmisión, que como su nombre lo dice, transmite el estímulo doloroso a través de las fibras A, delta y C, las cuales van a llegar primero al soma de esta neurona en el ganglio de la raíz dorsal. Ingresan a las células del asta posterior de la médula y hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden para así posteriormente transmitirse a estructuras supramedulares. ¿Qué ocurre en la médula espinal? Se produce una sinapsis de los nociceptores de las neuronas aferentes primarias con las interneuronas o las neuronas de proyección en la médula espinal, la cual se lleva a cabo con diferentes neurotransmisores. Sin duda alguna, el principal neurotransmisor a este nivel es el glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio. A este nivel, el glutamato puede excitar o activar diferentes tipos de receptores. Los principales son los llamados NMDA, N-metildiaspartato, pero también puede activar otros tipos. Cuando se activa el receptor NMDA, se activa un potencial de acción en la segunda neurona por despolarización de la célula, el cual viajará como proyección hacia una neurona terciaria que estará ubicada a nivel del tálamo.
Entonces, todas estas neuronas de proyección que se han unido sus axones formarán un tracto nervioso que va subiendo por la médula espinal llegando hasta el tálamo. Por lo tanto, se conoce como tracto espinotalámico, lo que está representado en la parte inferior de la imagen. Cabe destacar que el tracto espinotalámico no es el único que transmite hacia arriba la información nociceptiva. Hay un tracto que evolutivamente es más viejo, el tracto espinoreticular. Este tiene que ver con respuestas más animales, más autonómicas y antiguas evolutivamente hablando, y lleva una percepción del dolor mucho más difusa e inespecífica. La tercera etapa que nombraremos es la modulación, que cabe destacar que temporalmente se desarrolla de forma continua en nuestra vida. Son procesos de modificación, es decir, aumento y disminución del funcionamiento de las vías de la nocicepción. Está determinado principalmente por la sensibilidad central y periférica y los sistemas de inhibición y activación que descienden desde el sistema nervioso central hacia la médula espinal. Nos centraremos principalmente en el primero. La sensibilización periférica se produce cuando un daño persistente en el tejido genera sensibilización de los nociceptores involucrados. Esta sensibilización se caracteriza primordialmente por la reducción del umbral del nociceptor para activarse y generar potenciales de acción. Con los umbrales reducidos, las probabilidades del nociceptor de ser activado se incrementan y asimismo la liberación de moléculas y proteínas relacionadas con el dolor. En la periferia, en el caso de la piel y el músculo, los mediadores inflamatorios más comunes que están involucrados en este proceso son el potasio, el hidrógeno, sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina, histamina, serotonina, etc. La liberación o activación constante de estos mediadores inflamatorios en la periferia origina y mantiene la sensibilización de los nociceptores. Al mismo tiempo, los nociceptores sensibilizados favorecen la liberación y activación de estos mediadores. Por lo tanto, se provoca un círculo vicioso que va a incrementar la sensibilidad general al dolor en el sitio blanco, fenómeno conocido como la hiperalgesia primaria. El círculo vicioso se termina si el proceso inflamatorio se resuelve a tiempo. Si no ocurre la resolución, entre comillas, a tiempo, la evolución de estos mecanismos de sensibilización periférica producirán sensibilización central. La sensibilización central se produce cuando las neuronas de relevo están en un estado de hiperexcitabilidad constante. Se amplifica patológicamente la cantidad de información nociceptiva que es transmitida a los diversos sitios supraespinales. Aunque se han implicado numerosos mecanismos en la sensibilización central, los tres principales son los nombrados en la imagen, siendo el más importante la alteración de la neurotransmisión glutaminérgica, es decir, la hipersensibilidad mediada por el receptor NMDA. Otros mecanismos son la pérdida de control inhibitorio tónico y la interacción glial neuronal. A continuación les voy a explicar la sensibilización mediada por el receptor de glutamato y la activación de los receptores NMDA. Después de una estimulación intensa o una lesión persistente, los nociceptores C y A delta activados liberan una variedad de neurotransmisores que incluyen glutamato, sustancia P, péptido relacionado con la calcitonina y ATP en las neuronas de salida en la médula espinal. Como consecuencia, los receptores de glutamato NMDA, normalmente que están silenciosos, ubicados en la neurona posináptica, ahora van a poder señalizar, aumentar el calcio intracelular y activar una serie de vías de señalización dependientes del calcio. Esta cascada de eventos va a aumentar la excitabilidad de la neurona de salida y va a facilitar la transmisión de mensajes de dolor al cerebro. Finalmente, la cuarta etapa es la percepción. Cuando llega la información al tálamo y de ahí es enviada a las diferentes zonas de la corteza cerebral, el cerebro empieza a construir la experiencia subjetiva. Hay que tener en cuenta que el dolor no es nocicepción, el dolor es más bien el producto de una información del cerebro. Al mismo tiempo, no es suficiente nocicepción para que haya dolor.
Es necesaria la actividad del sistema nervioso central para que exista el dolor. Los aspectos sensoriales y discriminativos de la experiencia dolorosa implican la actividad de las cortezas somatosensoriales primaria y secundaria, es decir, el saber dónde me duele y qué tanto me duele. Por otro lado, los aspectos afectivos de la experiencia dolorosa resultan de la actividad de la corteza del cíngulo anterior y de la corteza de la ínsula. Diferentes estudios con imágenes funcionales del cerebro han observado que cuando una persona tiene una experiencia dolorosa, al mismo tiempo se activan todas estas cortezas, pero también hay actividad de la corteza prefrontal, de la amígdala, los ganglios basales y el cerebelo. Ahora quiero comentarles unas breves palabras sobre la cronificación del dolor y sus factores de riesgo. Cuando el estímulo nocivo es persistente, los componentes del sistema nervioso central y periférico son modificados por la plasticidad propia de este sistema. En este caso, la nocicepción funciona de manera diferente y resulta en una condición dolorosa crónica. Existen factores modificables y no modificables que contribuyen al riesgo de la transición de dolor agudo al crónico. De hecho, la combinación de factores puede proporcionar información sobre el perfil de riesgo individual de un paciente para la transición al dolor crónico y señalar así nuevas estrategias terapéuticas para el dolor. Dentro de los factores no modificables tenemos la edad, el sexo, la etnia y la genética, y los factores modificables como son los psicológicos, sociales, función fisiológica y estilos de vida. Comprender por qué, en el contexto de una lesión física, algunas personas desarrollan dolor crónico, mientras que otros experimentan un dolor limitado o que se resuelve rápidamente, se explica por qué en algunos pacientes la eliminación de la lesión causal o la modificación del proceso con un tratamiento eficaz, incluso años después del dolor, conduce a una resolución del dolor o a una resolución del problema. Sin embargo, en otros aparece con el tiempo una disociación de la lesión causante y el dolor continuado y o una resistencia a las terapias que inicialmente pudieron haber sido eficaces. En el caso del género, las mujeres son más propensas a desarrollar ciertas condiciones de dolor crónico, al igual que las personas mayores, aunque la edad puede funcionar como factor protector en algunos casos. La influencia genética está respaldada por estudios con gemelos y basados en una población que indican que las condiciones dolorosas y la sensibilidad del dolor agudo son hereditarias. Otros factores de riesgo se relacionan con la personalidad y el entorno psicosocial del individuo. El historial previo de dolor puede predecir el desarrollo futuro de dolor crónico. Sin embargo, los efectos adversos de la vida como el estrés y el desempleo, así como los rasgos de personalidad, una tendencia al pensamiento catastrófico y trastornos depresivos afectan negativamente al resultado del dolor a largo plazo. Aunque la presencia de estos vínculos no está en duda, la causa y el efecto a menudo no están claros. Todo esto explica por qué el dolor es una experiencia única e individual para cada caso, por lo que los invito a que debemos aprender como funcionarios de salud a ser comprensivos y empáticos con cada uno de los pacientes a los cuales nos enfrentamos. A modo de conclusión, podemos afirmar que existe una alta prevalencia de dolor crónico en Chile. Este dolor crónico es predominantemente osteomuscular y se encuentra insuficientemente tratado, además de ser prevalente para las edades de mayor productividad, generando un importante ausentismo laboral. El sistema nociceptivo es de alta complejidad de respuesta rápida que tiene varias fases en su señalización desde la periferia hasta la percepción en los centros superiores. La nocicepción incluye 4 fases: transducción, transmisión, modulación y percepción. Los estudios epidemiológicos han identificado varios factores de riesgo que pueden predisponer al dolor crónico. Algunos de estos son intrínsecos al individuo, como el género, edad y genética, mientras que otros son modificables, como los aspectos psicosociales, los cuales se han comprobado que pueden influir directamente con la forma en que percibimos el dolor. Espero que les haya gustado. Estaré disponible a comentarios y o dudas a través de mi correo electrónico. Muchas gracias.